Hoy vamos a estudiar sobre la parashá de esta semana, Parashat Matot, la guerra de Midian. El mamar del Alter Rebbe que vamos a estudiar hoy es uno de los mamarim más potentes, más importantes que he sabido, como Rebbe trae a la Yom Yom, que cada Rebbe tenía un mamar, un discurso de Hasidut que decía cada par de años, porque era importante para los Hasidim. Cada Rebbe tenía un mamar, y el mamar que el Alter Rebbe solía decir era este mamar, que mamar empieza con la palabra Heijaltzu. Ahora vamos a explicar de qué se trata. Heijaltzu, que habla sobre de la guerra de Midian y explica la profundidad. ¿Cuál es este tema de la guerra de Midian? ¿Qué representa esto en nuestra vida? ¿Por qué esta guerra es tan importante? Que vemos que esa guerra fue la última guerra que Hashem le dijo a Moshe Rabbeinu que él lo tiene que dirigir, él lo tiene que manejar, y cuando él termina esa guerra y conquista a los midianitas, ahí él va a terminar su misión acá en este mundo. Y ahí Moshe llegó a su final, y ahí es donde Moshe pudo irse de este mundo. Que de eso se ve que esa guerra de Midian tiene tanta potencia, tanta importancia, que es tan importante que todo eso depende, la vida de Moshe dependía de eso, la perfección, la elevación, llegar al shlemut de su alma, llegó con esa tarea. ¿Qué hay en eso? Pero antes de entrar en el mamar, quiero contar un poco alrededor, un poco panorama de entender la historia de este mamar. El Rebbe anterior cuenta en uno de sus manuscritos que eso ocurrió en la época del Rebbe, Alter Rebbe, en los primeros años, cuando el Alter Rebbe recién, estamos hablando en los años más de 1770 por ahí, cuando el Alter Rebbe en esta época fue recién el comienzo de su liderazgo, y el Alter Rebbe estaba viajando en los pueblitos. Y en esa época había en un lugar donde el Alter Rebbe pasó por sus viajes para enseñar Torah y difundir Hasidut, había una comunidad donde había todo un tema político, una pelea, un argumento, un tema internos entre la gente de la comunidad. El Alter Rebbe estaba ahí y trabajó bastante para calmar y traer paz y que haya armonía en la Keilah. Y ahí el Alter Rebbe dijo la primera vez este mamar. El mamar en este momento era un mamar muy corto, muy breve, pero quemaba, como se dice. Era algo que entró en lo más profundo, hizo cambios enormes. Y después, con los años, el Alter Rebbe cada tanto, en diferentes ocasiones, cuando había necesidad, el Alter Rebbe hablaba de ese mamar, lo analizaba cada vez con más detalles. En Lekutei Torah de esta semana, Parashat Matot, en Chassidische Parshe, tenemos el mamar extenso, más desarrollado, también con las explicaciones del Tzemach Tzedek. Es interesante que este mamar encontramos de todos los rebes. Cada rebbe en su generación, cuando había necesidad de fortalecer el tema de la Bat Israel, temas de la comunidad y del convivencia y el amor y la unión, hablaban de este mamar y lo repetían. Yo mismo también me acuerdo en mis años, cuando yo vivía en la yeshiva, en el año 1987, tuve el mérito de estar con el Rebbe, y ahí también hubo un momento que había algunos temas de diferentes discusiones y argumentos en la comunidad, y también ahí el Rebbe dijo este mamar con la manera como el Rebbe lo decía, con sus explicaciones, en el Shabbat Parashat Matot Maseh del año 1987. Y es más, en el mismo año, más adelante, ya más como en noviembre, por ahí, el Rebbe repartió el mamar, este mamar Heijaltzu, del Rebbe Rashab, porque el Rebbe Rashab es el que escribió este mamar con muchos detalles,
y este mamar hay un kuntres que se llama Echalzu del Rebbe Rashab, muy famoso, y yo me acuerdo, tuve justo de recibir de las manos de sagrados del Rebbe el kuntres, el librito que se llama Echalzu, que es el mamar que el Rebbe lo repartió en las manos de cada uno, hombres, mujeres y niños desde la edad de 12 para arriba. Fue muy interesante que el Rebbe repartió este kovetz en sus manos sagrados, y acá les muestro, tengo acá el librito, esto lo tengo que recibir del Rebbe, hasta que también se puede ver en algún lado que estaba todavía fresco la tinta, y el Rebbe lo tocó y se ve como hay como una especie de simán que el Rebbe lo tocó. Entonces esto es el libro, acá dice, no sé si pueden verlo, dice la palabra Echalzu, y esto es el mamar que recibí de las manos sagradas del Rebbe, y nosotros vamos a hablar sobre esto. Entonces, la historia que la Torah nos cuenta es que estaba Moshe Rabbeinu, a Kadosh Baruj Hu le dijo, llegó el momento de tomar venganza de Dios de los midianitas. ¿Qué significa venganza de Dios? En un lugar dice venganza de Israel, el otro dice venganza de Dios. En otras palabras, que los midianitas hicieron algo tan mal, tanto para el pueblo de Israel, tanto para Kadosh Baruj Hu, Dios. Y entonces dice la Tet Nikmat Hashem Bemidian, tomar venganza, digamos, protestar por el nombre de Dios y por el nombre de Bnei Israel, por todo lo que hicieron los midianitas. Y Hashem le dijo que salgan, Echalzu, salgan todos. Y después dice que elijan de cada tribu 1000 personas y que vayan sobre Midian. Y ahí, como sigue toda la historia más adelante, la guerra de Midian. Y Hashem le dice que cuando vas a terminar esa tarea, tu alma va a poder volver en paz y juntarse con tus padres. Esto es la historia en la parashá. Después están todo el resto de los detalles. Las preguntas que surgen es, ¿quién son estos midianitas? ¿Quién son ellos? ¿Por qué era tan importante de hacer la guerra? ¿Y por qué era tan importante que Moshe lo haga? ¿Quién eran los midianitas? Y nosotros vemos que era un pueblo muy importante en la historia de Am Israel, especialmente relacionado con Moshe Rabbeinu. Moshe vivía en Midian muchos años antes. Moshe se casó con una chica de Midian. Zipporá, la esposa de Moshe, venía de Midian. La familia de Moshe, de su esposa, eran Midianim. Yitro, el suegro, era el sacerdote de Midian. Estudiamos sobre él en Parashat Yitro, y antes todavía. Entonces encontramos algo con Midian como un tema muy central. Hasta como dice el Zohar, que hasta que no llegó Yitro y de Midian, y él dijo que reconoce en Dios, Gadol Hashem y Kol Elohim, que Dios es más grande que todos los dioses, no se podía entregar la Torah. Recién después que vino Midian, se podía entregar la Torah. Vemos que hay algo en Midian y en la reparación, el tikkun de Midian, que en eso dependía la entrega de la Torah. Y acá Kadosh Baruj Hu le dice a Moshe, vos tenés la tarea, la misión de vengar por la maldad que había en Midian. Y Moshe lo hace, y con eso Moshe llega a terminar su misión en este mundo. ¿Qué hay en eso? Y es más, cuando nosotros miramos en los detalles, empezamos a ver, la Torah dice, Echalzu, salgan todos, como todo Yehudim tiene que ser parte en esa. A pesar que en la práctica dice la Torah mismo que hay que tomaron solo 1000 de cada tribu. Yehudim había mucho más, salieron 12,000 soldados. Pero el pasuk, como lo describe, es salgan todos, y al final dice que solo un grupo. Quiere decir que la guerra en sí que pertenece a todo. ¿Por qué? Ahora, si empezamos a buscar quién son los midianitas, surge la pregunta más difícil. Nosotros no vemos en ningún lugar que los midianitas tenían tanta importancia para la tierra de Israel. Para entrar en Israel había que hacer guerra de 7 pueblos. Esto lo vemos en la continuación de la parashá.
los hijos de Gad, de Rubén y todo el tema, y Moshe le dijo, tenemos que ir a la guerra. Dentro de Israel hay 7 pueblos, Cananí, Hití, Emorí, Prizí, Jiví, Girgashi, Yebusí, 7 pueblos, y con ellos hay que hacer guerra. Haciendo la guerra con ellos es para conquistar la tierra de Israel. Pero Midian, nada que ver, no es uno de los 7 pueblos. Y si no es uno de los 7 pueblos, ¿por qué le damos tanto hincapié, tanta importancia? Afuera del Israel, también los judíos conquistaron diferentes partes, pero tampoco Midian. Conquistaron la tierra de Sijón, la tierra de Og, que eso era al otro lado de Jardén, donde ahí vivía el tribu Gad y Rubén, y la mitad de Menashe, pero no encontramos que la guerra era algo de Midian, que los judíos conquistaron esa tierra. ¿Cuál es el tema? ¿Quién es Midian? ¿Qué representa? Explica al Alter Rebbe lo siguiente. Primero tenemos que entender que cuando la Torah habla de los pueblos y de la guerra con los pueblos y de conquistar las tierras, como cada cosa en la Torah tiene su lectura simple y su lectura dentro de la lectura más profunda. ¿Cuál es el tema de ese tema de conquistar los 7 pueblos? ¿Qué representa todo esto en la boda del Yehudí? La explicación es que cada cosa existe en la persona, así como hay 7 pueblos, hay también 7 cualidades. Y en verdad los 7 pueblos pertenecen a esas 7 cualidades. Hay 7 atributos, 7 facultades, 7 midot. El número 7 es un número muy importante en la Kabbalah, en Hasidut, en el judaísmo. El tema del número 7, 7 días en la semana, viene Shabbat. El número 7 son 7 Shemitah, etc. Y entonces acá también, hablando del tema de 7 pueblos que corresponden a los 7 midot, explica el Alter Rebbe. Toda la avodah del Yehudí en este mundo es conquistar en la tierra y hacer de la tierra común una tierra sagrada. Conquistar la tierra en la avodah del Yehudí es conquistar nuestra propia tierra. La tierra del Yehudí, el cuerpo, el alma animal y nuestras propias emociones y cualidades. Las cualidades del ser humano se dividen en 7 grupos. Los que la Kabbalah los llama Chesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut, son 7 cualidades, 7 conductas que son lo que abarcan en general a toda la persona. Obvio que cada uno de los 7 tiene muchos detalles, pero hay 7 principales. Cuando nosotros hablamos de los pueblos, también cada pueblo tenía uno de los 7 en forma más fuerte. Ese uno era en este pueblo más llamativo, más destacado. Por ejemplo, Cananí tenían la característica de primera mirada, de Gesed, de Ahava, pero no a las cosas que hay que querer, sino a las cosas que no hay que querer. Pero la idea es un tema de amor, amistad, y esto es Cananí. Hití es temor. Es la segunda mirada, el temor, el miedo, la ansiedad. Después está el tema de Tiferet. Tiferet es la belleza, exponerse, querer solamente hacer cosas para afuera, para que la gente me vea. Después está el Netzach, la victoria, la cualidad de querer siempre triunfar, tener la última palabra. Después está el tema de la Hod, bajar la cabeza, subyugarse al entorno negativo, destructivo. Yesod, fundamento de la conexión, es ese vínculo profundo que uno construye con Dios y con el judaísmo. Y por último, Malchut, el reinado, llevar las cosas a la práctica como un rey que maneja y que dirige, que las cosas no quedan en teoría y que se concretan en el tema de Malchut. Entonces, cada uno de estos 7 existe también en lo negativo, igual como existe en lo positivo. Así como el alma divina tiene 7 cualidades, todos dirigidos hacia Dios, el alma animal tiene todos los 7 cualidades, todo dirigido hacia su propio ego. Estos son los 7 pueblos que tenemos que conquistar. Entonces, Midian no es uno de estos pueblos. Midian, ¿cuál es entonces?
Dice el Alter Rebbe, Midian es el shoresh de todas las cualidades negativas. No es uno de ellos, no es una cualidad particular, no es Chesed, ni Geburah, ni Tiferet, ni Netzach, ni Od, ni Esod, ni Malchut, no es uno de los 7. Es un tema aparte, es la base, es el fundamento, es la raíz de toda la clipa. ¿Cuál es la raíz de la clipa? La raíz de la clipa, como el Alter Rebbe nos enseña en Tanya, la raíz de la clipa es el tema del yo. La raíz de la clipa es el tema del ego. Esa es la sensación que yo soy único, no hay nadie afuera mío, porque yo sé, yo soy el más inteligente, y el yo, cuando yo pongo el yo en el centro, entonces de ahí vienen todas las cualidades negativas. Si en el centro está solamente yo y mis beneficios, y mi bienestar, y lo que yo quiero para mí, entonces todo el mundo está al servicio del yo, y ahí la persona, su yo, crece más, y esto es el comienzo de la explosión, porque el yo no tiene eternidad. Llega su momento y se explota todo el yo y el ego, la persona queda sin nada. ¿Cuál es el tema que tenemos que trabajar? Justamente, refinar cada cualidad, cada punto, y a través de refinarlo uno se cuida, que habla, cómo habla, se cuida de no enojarse, se cuida del orgullo, se cuida de la comida, se cuida en cada cosa, para así tener los midot refinados. Esto es la manera común como uno tiene que trabajar. Pero, y acá viene el punto de Midian, hay un shoresh de todos los 7. ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es la raíz de todas las 7 cualidades destructivas que tenemos dentro de nosotros y cada uno se destaca en otra cosa? La raíz de todo, que es la base de todas esas cualidades, esto se llama Midian. La palabra Midian, dice el Alter Rebbe, viene de la palabra Madon. Madon quiere decir odio, odio gratuito. No poder soportar, aguantar las diferencias. Hay gente, yo soy así, y el que no encaja en mi forma de ser, a esta persona no lo aguanto, no lo quiero ver, lo saco de mi territorio, y no es posible vivir de esta manera. Justamente una persona tiene que vivir dentro de todo, dentro del grupo. Todo empieza justamente, la raíz de toda la clipa, el comienzo de toda la clipa, el shoresh, es el tema del odio gratuito. Hay un odio que viene con un motivo, con explicación, es otra cosa. A veces existe algún tipo de rechazo, o algún tipo de odio, algún tipo de desprecio por cosas que pasaron. Esto no se llama sinat hinam, esto se llama cosas que provocaron, que hay que corregirlo. Pero acá nadie provocó nada. A veces uno solamente de ver que hay una persona igual que yo, y es más exitoso que yo, más inteligente que yo, más estudioso que yo, etc., busca y ve en él diferentes virtudes que son realmente virtudes importantes. Y yo me pongo celoso. Esto se llama kin'a verdadera. Y esta kin'a es muy grave. El celos está explicado en los libros, que esto es algo que es muy difícil conquistarlo, combatirlo, corregirlo, repararlo. Hay que tener mucho cuidado. Pero volviendo a nuestro tema, el Midian no es uno de los 7 midot. Midian es la base de todos los 7. Es la raíz, el shoresh de todos los midot de la ot, que es el tema del yo, el ego. Esto es la base. Ahí parte todo. Y después, cuando ya entramos en el ciclo, ya no nos dimos cuenta, nos olvidamos cuál fue el motivo. Y ahí es donde la persona se desvía y se va del camino y hace las cosas no como Hashem quiere. Y esto es lo que la Torah nos está diciendo. Los 7 pueblos es la tarea de los judíos dentro de Eretz Israel, donde tenían que trabajar los 7 pueblos que representan los 7 cualidades, los 7 midot. Pero antes de entrar en Israel, cuando Moshe Rabbeinu todavía vive y tenemos que prepararnos para ese momento, le dice Moshe Rabbeinu al pueblo, ¿qué tenemos que hacer? Cuando están por entrar en Eretz Israel, hay que hacer primero la guerra de Midian. Es verdad que Midian no es uno de los 7 pueblos, pero él es el que nos lleva ahí.
Él es el comienzo, es la raíz, ese es el motivo de toda la maldad. Eso que hay Knaní, que hay Hití, que hay Emorí, que hay cualquiera de las cualidades negativas, todo empieza porque hay un Yitro, que él dándole lugar a este ego, a este Yeshus, él hizo que las cosas también se llegaron a todo lo que llegó. Entonces el momento, todo empieza con el tema de Midian. Y en la boda del Yehudí es el odio gratuito. Sobre eso tenemos que trabajar. No es por motivo, no porque el otro te hizo de verdad. Si vos te pones a pensar, y ¿qué pasa? ¿Por qué a tal persona no soy amigable? ¿Por qué lo trato mal? Y la verdad es que al final de todo vas a empezar a acabar y encontrar que en verdad no pasó nada. Él no te hizo nada mal. Nada más su presencia me quita espacio. Nada más el hecho que hay uno, entonces no me deja a mí meterme. Esto es lo que hace, porque justamente el celos, la competencia, quién está arriba, quién está abajo, y nosotros hay gente que no le gusta hacer la competencia, entonces prefieren quedarse abajo. Pero después está el odio. El odio es, no lo aguanto, me cuesta, no me gusta estar con él. Esto es lo que destruye el Bet HaMikdash. Este odio es lo que estamos hablando cuando la persona no puede liberarse de sí mismo y ver el bien en cada uno. Y al contrario, en vez de eso, está celoso y de ahí viene su odio gratuito. Esto es la raíz del Hurban Bet HaMikdash. Y por eso explica el Alter Rebbe que lo que pasó acá, Moshe Rabbeinu llegó al final de su vida y había de llevar a los Yehudim a esta guerra y llegar hasta el final para sacar toda la suciedad y revelar todo el bien y preparar el mundo para la era de Mashiach. Entonces, para poder lograr hacer todo esto, por eso le dice a Hashem a Moshe Rabbeinu que ahora esta guerra lo tienen que hacer todo. No es una guerra que sí, bueno, los que tienen ese tema hacen esa guerra. Esta guerra no es un tema. Esa guerra es justamente para fortalecer nuestros lazos entre nosotros y Hashem. Esto es todo el tema. La guerra, esto es para traer unicidad. Los Midianim quieren traer separación, pelea. Si vamos a poder empezar, que no haya, para que no haya todo esto, necesitamos, esto es lo que la Parashá nos enseña, que cuando vino Moshe Rabbeinu, estaba en su final de sus días, a Kadosh Baruj Hu le dijo, ¿cuál es nuestra misión? Que tenemos que borrar, tenemos que vengarnos de Midian. Ellos lo único que querían es generar conflicto, generar mahloket. Nuestra tarea es pelear con Midian, exterminar a Midian. Por eso es que ellos trajeron todo ese mensaje de separación y pelea. Y ahora que lo tenemos, podemos ahora realmente estar listos para entrar en el Eretz Israel. Por eso la última guerra que tuvo que hacer Moshe Rabbeinu era esta guerra de Midian, la guerra con los dos, que la guerra esto que está escrito en la parashá de esta semana, que con eso Moshe Rabbeinu llegó a su perfección de su alma, porque Moshe también es Ejad. Él siempre buscaba subir y subir más en el tema de la unicidad de Hashem. Y cuando habló del tema que estamos hablando ahora, vamos a ir subiendo de nivel a nivel, y esto es lo que nos enseña el Alter Rebbe en esta parashá. Por eso dice que Midian es el opuesto de Akadosh Baruj Hu. La guerra en Midian es la guerra de proteger a Hashem, porque sobre Hashem está escrito Hashem Echad. Akadosh Baruj Hu es la unicidad máxima. Él une todos los polos, todos los opuestos, está todo unido a través de Hashem. Por eso Hashem quiere morar solo en un lugar donde hay unión. Un lugar donde no hay unión, Hashem no llega ahí. Entonces, cuando hay unión en Am Israel, Hashem quiere estar entre nosotros, con nosotros. Justamente esto es el punto que Hashem está esperando. Estar con nosotros, pero para eso se necesita que la persona se prepare, y esto es lo que dice la parashá, que la persona tiene que, lo que aprendemos de Midian,
que la persona a través que trabaja sobre unir todas sus cualidades, unir su mente y su corazón, unir su acción y su todo, el positivo y negativo, toda la bondad del Yehudi es juntar todo y llevarlo todo a un solo Akadosh Baruj Hu, Hashem Echad Ushmo Echad, y con eso vamos a lograr a conquistar los Midianim, y esto es la preparación para poder entrar en Eretz Israel. Y eso es lo que Hashem le dijo a Moshe: cuando terminas eso, vos sos el hombre de unión, vos sos el hombre que trajiste a Achdut Hashem en el mundo, lo tenés que terminar a través de exterminar a Midian, y ahí vamos a poder tener un mundo mucho más bello. Y esto tenemos que aprender de acá para toda nuestra vida, de qué manera tiene que haber la ocupación de un Yehudi, de cuidarnos, que no haya odio gratuito, porque esto es lo que hace todo el galut tan largo. Cuando no hay este tema, podemos lograr realmente que haya unión y paz, y esto es el clima más mejor y más fuerte para traer la Geula Shleima como Mashiach Tzidkeinu b'mehera b'yameinu. Amén.